las redes sociales que van a entrar en Venezuela de estado por estado, los SEALs y los Navy de Estados Unidos. No, 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 no. Están ahí quizá por apoyo logístico, pero la operación va a comenzar desde adentro. ¿Cuál es tu opinión como experto? Fíjate, en el caso de Maduro, el, hoy el planteamiento no es político, o sea, la solución en este momento dentro de las posibles alternativas que tiene Maduro no es el político que fue el que usó frente a la administración Biden en los años anteriores. Este es una estrategia por parte de los Estados Unidos a definirlo el cabecilla del cartel terrorista global, ¿verdad? El de los soles. Es jurídico. O sea, aquí la forma como está concebido por parte de la nueva administración es que es una solución jurídica. Vas a venir ante la justicia de los Estados Unidos. Entonces, Maduro sigue abordando esto que está ocurriendo desde el punto de vista político. Su estrategia es resistir mediante la cohesión interna, la lealtad, eso que tú estabas señalando, militar, mostrando gestos, ¿no?, controlados, liberación parcial de los presos políticos para ganar tiempo y denunciar agresiones externas para ganar legitimidad ante sus bases y algunos pocos aliados que le quedan. Entonces aquí, básicamente, en lo que estamos hoy, y eso es lo que ha venido haciendo María Corina Machado, es exhibir el debilitamiento interno del régimen, la pérdida de apoyo militar, porque vimos que esa convocatoria de los 4,5 millones de venezolanos que se iban a alistar para defenderlo, que es mucho más de lo que votaron por él en el 28 de julio, porque en ese momento, según las actas, fueron 3,3 millones de venezolanos. O sea, es legitimar la presión externa y evitar negociaciones que blinden a Maduro. Maduro en este momento sabe que sus opciones son pocas, las que le quedan si lo vemos desde el punto de vista en el marco jurídico. Por eso no lo reconocen como jefe de Estado, ¿verdad? Porque no lo tiene y eso le da otras características para la justicia de los Estados Unidos poder intervenir en Venezuela. Entonces yo creo que estamos en un escenario de cerco, está muy cercado, ¿verdad? Un cerco doble por parte de la administración Trump, el naval y el jurídico, como lo estábamos diciendo, que incrementa el costo de mantener el status quo de Maduro. Hoy para Maduro, quedarse en el poder es mucho más costoso que salir del poder. Hoy, cuando él saca su suma, el seguir en el poder le es un mayor costo que mantenerse. Ahora dime una cosa, porque claro, todo el mundo, como te digo, espera que esto sea... Y aparte hubo un mensaje muy confuso el fin de semana. Y por eso yo les digo, y vuelvo a reiterarlo, y perdónenme que sea pesada, pero creo que es importante. Yo sé que las redes sociales tienen un papel excelente para muchas cosas, pero tienen un papel terrible para otras. Ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo tiene ganas de sacar adelante sus pasiones internas, y este fin de semana volvió a repetirse lo de la semana pasada, que estaban tomando el Palacio de Miraflores. Esta vez se tomó parte de un discurso que además lo hizo a propósito en Maduro, de Cipriano, creo que era Castro, de 1902, en el que hablaba sobre la posibilidad de tener que renunciar a su cargo y de defender el país y de liberar las cárceles, y si llegara el momento él también convertirse en un ciudadano común. Eso no era un discurso de ahora, no era una renuncia de ahora, ni era abrir las cárceles ahora, era simplemente mención a un discurso que fue obviamente y tuvo su misión por toda esta gente imprudente que lo puso y lo hizo, lo viralizaron en redes sociales como si fuera algo que estaba ocurriendo. Ahora, el entorno, la psicosis de Maduro, vamos a esa psicosis. Mercenarios, 50 millones de dólares a la cabeza de un individuo no es moco de pavo, Antonio. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando de que ese hombre no tiene que dormir pensando si va a ser uno de sus generales quien considere que es más inteligente entregarlo que seguir protegiéndolo, si va a ser alguno de los mismos miembros de ese cartel, porque se manejan como miembros del cartel. Si va a ser quizá alguno de los mercenarios que ya prometió que si aumentaban la recompensa iban a ir a cazarlo. Es decir, hay muchos factores, además de la presión de Estados Unidos, que hacen que este individuo no pueda dormir tranquilo. Totalmente, yo creo que para Maduro pasar sus noches son de vela, no puede confiar en nadie, ni siquiera en Cilia Flores, su compañera o su esposa en este momento, porque él no solamente valen los 50 millones, vale que negociar con los Estados Unidos garantiza mi futuro
porque puedo negociar condiciones que me beneficien frente a la justicia de los Estados Unidos. Entonces, cualquier persona que esté alrededor de Maduro no tiene solamente un objetivo metálico, una posibilidad de conseguir una cantidad de dinero, sino también de tener una situación con la justicia de los Estados Unidos y que con esto puede resolverlo, porque eso también forma parte de esa negociación cuando entregas a Maduro. Entonces yo creo que para Maduro este momento es muy difícil y por eso los mensajes que yo estoy escuchando es que él está pidiendo que le quiten esa recompensa. Están soltando una propuesta que yo no creo que aquí tenga acogida, de que él está dispuesto a hacer una elección el próximo año, el 26, y entrega el 5 de enero para ganar tiempo. No, o sea, él se ve que esa presión de los 50 millones es muy fuerte. Sobre todo porque él no es presidente, ni Estados Unidos lo toma ya como un presidente legítimo. Hay un presidente legítimo que ya fue escogido por el pueblo venezolano en unas elecciones. Este tipo es un usurpador y además es un delincuente. Y lo que Estados Unidos quiere traerlo ante la justicia. Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cuáles son entonces los métodos? Estados Unidos no va a decantar, no ha hecho ese movimiento de buques, ni de tropas, ni de submarinos, ni de helicópteros, simplemente para decirle, mira, te estamos aquí intimidando. No, hay una misión especial que se va a llevar a cabo. Y este hombre sabe que tiene las horas contadas, Antonio, no sé de qué manera. Hay otro factor que quiero abordar contigo. Él contaba quizá con la colaboración internacional. Él pensaba que a lo mejor Rusia le iba a dar el apoyo, que Colombia le iba a dar el apoyo. Y ay, amigo, ahí nos hemos dado cuenta que cuando se trata de cosas como esta, todo el mundo hace la cabecita un ovillo y tú te las ingenias tú solo, porque ahora tú para Estados Unidos eres el cartel, eres el jefe del cartel de el jefe de una organización terrorista global. Tú te las ingenias. Yo creo que dentro de ese miedo sabe que si él incluso intentara pactar su salida con algún país, como en un primer momento se habló de Turquía, etcétera, él no sabe hasta qué punto Estados Unidos no ha negociado ya por debajo de la mesa que cuando él haga el movimiento de irse se lo entreguen a las autoridades. Totalmente. Yo creo que aquí lo que estamos actualmente con Maduro es que él está haciendo una jugada de bluff si estuviéramos jugando póker. Porque él quiere mostrar de que él tiene el apoyo, de que tiene 4,5 millones, de que todavía cuenta con algunos países, pero no tiene nada en esencia, es puro bluff. Está haciendo una jugada de bluff y los Estados Unidos lo saben. O sea, ante esa movilización militar frente a las costas de Venezuela, él queda desnudo. Ahí los Estados Unidos saben hasta si se está moviendo una rata por el medio, por los satélites, pues todo está interconectado. Lo que Estados Unidos tiene hoy en la región le da una capacidad de acción y de inteligencia que sabe dónde está Maduro, qué hace Maduro, la atención de Maduro, y por eso él está tan nervioso y él lo sabe también, como tú lo has dicho. Él sabe que en este momento, al tenerlo como un objetivo, ¿verdad? Maduro no tiene capacidad de negocio y se va a Turquía o a donde vaya porque el objetivo es traerlo ante la justicia de los Estados Unidos. Eso lo dijo la fiscal. Bueno, entonces, Pamela Pot. Entonces yo creo que aquí él no será el estilo Panamá, pero sí el símbolo de verlo ante la justicia como vimos a Noriega. O sea, ante la justicia de los Estados Unidos, porque en eso Trump sí va a querer tener ese logro en el ojal. Es decir, lo traje ante la justicia, como lo dijimos, que iba a tener que pagar frente a la justicia de los Estados Unidos. Y hacia eso, todos los esfuerzos del Estado americano están enfocados para ello. Desde el Pentágono, el Tesoro, el Departamento de Estado, el de Justicia, todos están hoy focalizados en esa tarea. Ahora, aquí hay otros factores además, porque no es solamente ya Maduro como tal, como el líder de ese cartel y esa organización terrorista global, son las implicaciones que esto va a tener para todos esos otros países que de alguna forma también han colaborado en esa organización delictiva que es transnacional, que no solamente funciona en Venezuela, y ahí estoy hablando quizá de Honduras, de Nicaragua, de Colombia. Por eso todo el mundo está haciendo como una especie de cuerpo a tierra, Antonio. Pero sí quisiera abordar contigo
el tema, por ejemplo, de todos esos individuos que han estado legitimizando de alguna manera este régimen ilegal en Europa, por ejemplo, el señor Zapatero, del que ya hemos estado hablando en el pasado, porque me parecía muy interesante un tuit que mandabas tú explicando cuáles son esas vinculaciones también de gente como esta. El Pollo Carvajal está cantando la Traviata, se declaró culpable y dijo, mira, ahora yo voy a hacer una negociación con la Fiscalía, y está cantando todo, es decir, van a saber rutas, van a saber personas que están involucradas, van a tener acceso a todo eso. Me imagino que es una situación incómoda también para todos estos individuos que han legitimizado ese régimen. Sí, aquí la caída de Maduro, de ese cartel, ¿verdad?, terrorista global, lo que tiene las ramificaciones que tocó, porque hoy está lo que llamamos la corrupción diplomática, como las autocracias y aquí el cartel, ¿verdad?, de los soles compra a Occidente. En ese sentido, y ahí está el ejemplo del expresidente Zapatero, que deja la Moncloa en el 2011 con un patrimonio modesto y hoy posee más de 3 millones de euros en chalets de lujo y actúa como mediador del narcorrégimen de Nicolás Maduro y también frente a China, es lobista de China. Entonces, esto también va a salir a la luz de cómo están esas relaciones, cómo se pagaba todo ese lobby internacional de un cartel que es considerado narcoterrorista y es global. Entonces, cómo esas implicaciones de aquellos que le lavan o le han lavado la cara, ¿verdad?, tiene ramificaciones, y ahí puede llegar el brazo de la justicia de los Estados Unidos, porque como lo señalaste, el Pollo Carvajal está diciendo toda la relación con la parte de los, debe estar diciendo todo con los ayatolas, porque él vivió esa parte, ¿verdad? Él tiene esa información de las conexiones con los iraníes, con los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas, y cómo se manejó y cómo se ha interactuado con ellos. Y también, por supuesto, con el ELN y las disidencias de la FARC, que no se nos puede olvidar que por eso han querido crear la zona binacional para poderse resguardarse en caso tal, al caer, poder tener una zona de desahogo y poder buscar cómo desde ahí poder regresar al poder, porque en su imaginario supuestamente revolucionario ellos quieren construir el Vietnam de América Latina. O sea, cosa que sigan soñando y está bien, porque hoy con la tecnología que existe, eso, si la decisión se toma, es muy difícil que se vuelva a reproducir ese proceso como lo que ocurrió en Vietnam en los años 60. Oye, pues quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Hay muchas preguntas, obviamente, que siguen surgiendo. Antes de irme a la pausa, sí me gustaría preguntarte, si me lo permites, la gente, como te digo, piensa en una invasión, piensa en tal, pero no va a ser así. Se habla de una extracción, se habla de grupos que ya estarían operando dentro de Venezuela en estos momentos, que contarían con el apoyo interno de las mismas personas que en un momento dado han permitido la salida de las listas de María Corina, cuando ya Maduro decía que había ganado, la misma gente que permitió también que salieran los opositores de la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Cómo se plantea esa extracción? ¿Cómo se plantea ese escenario? ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Con el nivel de información que está y que va a tener todo este desplazamiento de la fuerza militar al Caribe Sur, ellos van a tener dónde está Maduro, cómo se mueve esto. Y allí esa información es útil para los contratistas que están operando en el terreno. Para ellos es sumamente importante esa información. Y en el momento que se dé, va a suceder como la operación Guacamaya. Amaneció y no está donde tenía que estar. Y entonces, ¿cuándo será? Eso lo saben los que están actuando en el terreno. Yo creo que esa es la mejor solución, porque en un enfrentamiento no lo veo tampoco. Yo no creo que se vaya a dar en Venezuela una operación como la de Panamá, donde invadieron. No. En Venezuela la situación es una situación de una operación quirúrgica y eso es lo que presentaría las mejores condiciones para reconstruir el país.
Y además unas condiciones totalmente legítimas, aplicando, como decíamos, el artículo 10 del título 50, donde este prófugo de la justicia, para traerlo ante la justicia americana, puede ser vivo o muerto. O sea, ahí no están haciendo asco. Antonio, las palabras de María Corina Machado están exactamente enmarcadas en la misma línea de la entrevista que hicimos hace algunas semanas, y es lo que ha estado. Esto está, ya no tiene un punto, que decir, no va, no es más, no puede ir hacia atrás. Esto es un punto de no retorno, va a ser una cuestión de horas, va a ser una cuestión de días, pero el cambio viene. La pregunta ahora es, ya la transición, ese periodo de transición también está diseñado para no caer en un vacío de poder, y yo me imagino que ese éxodo de tantos venezolanos poco a poco podrán incluso regresar a casa. Pero antes de que esto se produzca, hay otros elementos alrededor de Nicolás Maduro que han sido igualmente dañinos o más dañinos, porque además lo han hecho con total alevosía y poniendo su mezquindad y su maldad. Estoy hablando de Padrino, estoy hablando de Diosdado, estoy hablando de García, ¿cómo se llama? La propia Delsis, toda la gente que está alrededor. ¿Qué crees que va a pasar con ellos? En una situación de caída de Maduro, la salida de Maduro, Maduro es el Estado en términos de lo que conciben ellos, y por lo tanto la salida de Maduro es la salida del Estado y es la sustitución por un gobierno legítimo. Claro, pero ellos no están. Mi pregunta va por el lado de que Estados Unidos no tiene intención de derrocar un gobierno o derrocar una dictadura, sino de llevar a un criminal ante la justicia. Por eso mi Sí, pero, pregunta es: ¿qué va a pasar con el resto? bueno, pero al sacar a la cabeza, eso se desploma porque está saliendo con elementos internos, como lo establecimos en la conversación anterior. Uh-huh. Y esos elementos externos son los que van a garantizar la restitución de la Constitución en Venezuela y poner entonces al presidente electo en, en Miraflores, en la juramentación, que también lo ha venido diciendo María Corina. Entonces aquí básicamente lo que se da, y lo único que tenemos como referencia es el 11 de abril, cuando ocurrió una situación que sale Chávez del poder, y todos los demás factores buscaron cómo coexistir con la nueva realidad. Y lo único que ocurrió en aquel momento, y tú lo debes recordar, el error de la juramentación como se hizo. Ajá. Pero los factores que estaban alrededor de cada uno buscó cómo amoldarse a la nueva realidad. Yo lo que creo es que al ser factores internos, y eso es lo importante de que sean factores internos, es que estos grupos se realinean, pero no del si estos grupos van a tener que ver cómo se ajustan para buscar una nueva solución, porque en el nuevo gobierno, definitivamente, y Venezuela es un país presidencialista básicamente, se puede actuar por orden ejecutiva mientras termina de darse la transición que Uh-huh. se requiere. Y ahí, seguramente, para no hacerla tan traumática en esas negociaciones que deben haber también con esos grupos internos para la salida de Maduro, tiene que haber negociaciones que hay que renovar todos los poderes y puede haber un proceso de elecciones en corto periodo, porque el gobierno del mundo va a ser un gobierno muy Ay, corto. ahí quería llegar, ahí quería llegar. Mira, no podemos hacer el cuento de la lechera, pero tampoco puedo dejar de hacerte esta pregunta que se hace mucha gente. A ver, Edmundo González Urrutia es el presidente elegido por el pueblo venezolano, pero es un presidente que se eligió, seamos honestos, porque María Corina Machado no la permitieron presentarse a esa presidencia, y eso lo sabemos todos. Fue lo que teníamos más cerca, y el pueblo secundó inmediatamente la opción de María Corina. No sirvió la de la siguiente María Corina, fue la de Edmundo, perfecto. Pero ¿tú crees realmente que sería posible que cuando Edmundo González Urrutia regrese a Venezuela de su exilio y tome posesión de su cargo, pueda renunciar en pro de su vicepresidenta, de María Corina Machado? En términos de la popularidad de María Corina, que él ya la escogió como su vicepresidenta cuando lo declaró, él está, lo que yo entiendo que en España, en un momento donde él no quiere asumir totalmente lo que exige la transición que viene en Venezuela. O sea, él está dispuesto, él prestó su nombre, pero para cumplir con el fin
de que se diera la elección y tuviese un candidato que iba a ganar esa elección, pues sabía. Y con el respaldo popular que tiene María Corina Machado, eso tampoco se nos puede olvidar. Por eso. Tiene el escudo, ¿verdad? Ante los escudos del ¿cómo se llama? Del poder, el Congreso, ¿verdad? Y el escudo que va a tener María Corina es el escudo popular. Y ese escudo popular es la que le va a permitir que estos procesos de transición sean de una manera no violenta, porque al tener la mayoría, si hoy cuenta con un 70-75%, en ese momento todo el mundo quiere la salida y ir a una Venezuela nueva, la salida de Maduro y de ese grupo. Y por lo tanto va a costar mucho, porque las Fuerzas Armadas que quedan no van a enfrentar a un pueblo que está decidido a un cambio. Entonces, yo creo que aquí, especulando, es el mundo con una María Corina Machado, donde María Corina Machado va a ser realmente, es hoy la líder, pero va a ser la conductora de ese gobierno, con el apoyo popular y que le va a permitir la legitimidad, relegitimar los poderes públicos, porque eso se necesita en el menor tiempo posible. Bueno, yo quiero que antes de despedirnos podamos escuchar juntos lo que ha dicho Disociado sin Cabello, anunciando el reforzamiento de la seguridad binacional con Colombia y asegurando una coordinación con el gobierno de Gustavo Petro. Dice que ha sido informado de las operaciones militares realizadas en la zona fronteriza. Dice que están reforzando la frontera. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Vamos. Que incluye Táchira y Zulia. Ya estamos preparando la zona binacional, la zona de paz número 2 y la zona de paz número 3, que requiere pues una planificación. Ya ahí tenemos despliegue, ya en esas zonas tenemos despliegue, pero por ejemplo en el estado Apure hay agua por todos lados en este instante. Quien trate de meterse por el estado Apure seguramente vio lo que ocurrió aquí en Venezuela pues con las inundaciones. Claro, hay comunicación constante. Hemos pedido la reciprocidad del lado colombiano, cada quien atendiendo su frontera. Si Colombia atiende su frontera y nosotros atendemos nuestra frontera, ¿cuál va a ser el resultado? El éxito. No va a haber ningún tipo de delincuencia alrededor de la frontera y que nuestros pueblos hagan lo que históricamente han hecho, vivir en paz. Pasan de Colombia a Venezuela, pasan de Venezuela a Colombia, con tranquilidad. Estas cosas nosotros, además de informarlas yo ahora, se le informó al gobierno colombiano, para que ellos estén en cuenta y mostraron pues su agrado. Se hizo a través del ministro de la Defensa, que nosotros vamos a estar desplegados y se les dijo las operaciones que vamos a hacer. Eso es parte de tener un vecino con el cual tú puedes hablar. Bueno, Antonio, ¿qué te parece? Me parece que Diosdado Cabello definitivamente busca cómo tranquilizar al alto mando militar. Estos son mensajes para el alto mando, de que hay una alineación con Colombia. Y hemos visto las declaraciones de Colombia desde el ministro de la Defensa, cómo se han ido desmarcando cada vez un poquito, hasta el mismo Petro cuando dijo la guerrilla está, ¿verdad?, en Venezuela, y que ahí y hizo algunas declaraciones en torno a ello. Entonces yo creo que si todos sabemos que esa frontera, Táchira y Zulia, está controlada por el ELN, donde administran justicia, donde tienen todo el control, los jueces de paz, ellos administran todo. Cuando dice estamos desplegados, yo no sé qué es lo que llama el desplegado, o sea, no tiene sentido, porque ahí está el ELN, es el que está desplegado. Si ellos consideran que el ejército de Venezuela es el ELN o forma parte del ejército, sí, eso están desplegados por hace tiempo, porque ese es donde tienen la mayor producción y transporte de cocaína en términos para inundar el mercado, y que hoy no está saliendo por los controles aéreos. Ellos tienen una gran dificultad en este momento para las naves que estaban saliendo desde Venezuela, porque ahí está la fuerza militar de los Estados Unidos que no le está permitiendo el espacio aéreo como lo estaban usando anteriormente, que llegaban a Honduras y a Guatemala para seguir hacia México. Entonces, yo lo que creo es que lo que está mandando es un mensaje para el alto mando militar. Totalmente.
Ujú. Ahora, yo concuerdo contigo en que Edmundo, desde España, aunque él no quiera asumir esa transición, estaba más que cantado que el apoyo popular, el apoyo internacional lo tiene María Corina. María Corina se ha convertido en la gran abanderada de la libertad, pero además se ha convertido en el símbolo de esa Venezuela libre. Y yo me imagino que en el momento que esa Venezuela esté realmente libre, va a querer tener al frente a María Corina Machado. Ahora te quiero preguntar sobre sobre la gente en Venezuela, Antonio, porque hemos visto en esas elecciones cómo se apoyó masivamente un cambio, cómo la gente desde los cerros hasta Miraflores salió al unísono para pedirle a Maduro que se vaya y la posibilidad de un gobierno libre en Venezuela. Ahora dice Maduro que el registro de las milicias civiles ha sido un éxito, que tiene entre 4 y 4,5 millones de milicianos. A ver, todos sabemos lo que es la bolsa del hambre, comprarle a un pobre señor para que salga a hacer el paripé con un fusil de madera. Pero realmente, ¿cuál es el apoyo que tú crees que tiene Maduro en estos momentos en esa población? La muestra la mides a través de los procesos de elecciones, donde ellos forzaron también a esa misma población a que saliera a votar. Cuando lo vimos el 28 de julio del año pasado, 3,3 millones. Cuando lo vimos en las elecciones de ellos, tanto regionales como las últimas, era totalmente vacío todos los centros. O sea, hoy el apoyo desde el punto de vista civil de Maduro y mismo militar, porque también no salieron a votar, es muy alto en Venezuela. La salida de Maduro se va a celebrar con mucha alegría. Va a recordar a los que tienen esa memoria la caída de Pérez Jiménez el 23 de enero, donde el pueblo y los militares salieron a celebrar en todas las calles. Yo creo que aquí Maduro cree él que tiene un apoyo, pero no tiene precisamente, por eso pide de lealtad, porque la lealtad no está en el pueblo, la lealtad la que está pidiendo es a través del alto mando militar también, porque sabe que no posa con ellos. Antonio, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Es como siempre un lujo poder conversar contigo.